Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Estamos en esta sección en el libro de Lucas, la cual cerramos la anterior semana con esta realidad tan hermosa en Lucas capítulo 8. ¿No es cierto? Comenzamos en el versículo 16 hace 2 semanas y terminamos en el versículo 21 la anterior semana, donde el Señor Jesús hace una afirmación, ¿no es cierto?, que realmente debería ser como un terremoto para nosotros. Porque el Señor Jesús hace una afirmación de quién realmente son su familia, quién realmente, ¿no es cierto?, son sus hermanos, sus hermanas, quién realmente es su mamá, quién realmente pertenece a su familia. Y en el versículo 21 de Lucas capítulo 8, cuando la gente le dice a Jesús, te están buscando tu madre y tus hermanos y quieren verte. Y recuerdan que de alguna manera los hermanos de Jesús y la mamá de Jesús querían como restringir a Jesús, porque de acuerdo al relato de Marcos nos dice que estaba fuera de sí, que ellos pensaban que Jesús estaba fuera de sí por el mensaje del evangelio que le estaba predicando. Entonces viene la familia a tratar de restringir a Jesús, a tratar de sacarlo de la multitud, porque tal vez lo iban a apedrear, tal vez lo iban a matar. Pero es interesante que Jesús, sin rechazar a su familia, sin rechazar a su mamá, sin rechazar a sus hermanos, ¿no es cierto?, a sus hijos. Si vemos acá, paréntesis, María tuvo hijos e hijas, que no fue virgen perpetuamente, cerramos paréntesis. Pero es interesante ver que Jesús dice, la familia terrenal tiene sentido a la luz de ¿qué? A la luz de la familia celestial. ¿Okay? La familia terrenal tiene sentido a la luz de la familia celestial. Por eso Jesús mismo dice, ¿no es cierto?, en el versículo 21, Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y la anterior semana decíamos esto que es muy importante. Padres, ¿no es cierto?, sus hijos fueron dados a ustedes para que puedan presentarles el Evangelio de Cristo y para que puedan vivir el Evangelio de Cristo hacia ellos. Es decir, lo que el Señor está diciendo acá es la familia más importante, es la familia de Dios. La familia que realmente vale es la familia de Dios. Entonces nuestros hogares tienen que ser organizados de esa manera, deben tener esa dirección, deben tener esa filosofía de vida en la cual nosotros debemos entender que la familia más importante es la familia de Dios. Entonces yo quiero que mis hijos entiendan que papá es un esclavo de Cristo. Yo quiero que mis hijos entiendan que mamá es una esclava de Cristo. Yo quiero que mis hijos entiendan que la palabra de Dios representa lo más importante como autoridad en mi hogar para que ellos sepan que la familia terrenal es pasajera. Que la familia terrenal, el apellido, tiene un fin. Pero la familia celestial permanece para siempre. Y yo creo que eso es algo que Jesús está estableciendo. Es decir, nuestra familia terrenal tiene sentido solamente a la luz del Evangelio de Cristo. Solamente con esa labor, con esa tarea de ser luz como creyentes a nuestros familiares no creyentes. Y yo creo que tal vez muchos de ustedes son la única persona creyente en su familia. Tal vez nadie más conoce a Cristo Jesús. Pero tienen la tarea de demostrarles a ellos que la familia más importante es la familia de Dios. Que la familia que más valoramos es la familia de Dios. Que la familia que va a perdurar para siempre es la familia de Dios. Entonces terminamos con esto la anterior semana. Y todo esto estaba en el contexto de aprender a escuchar bien la palabra de Dios. Porque decíamos, ¿no es cierto?, que escuchar bien la palabra de Dios determina si vivimos en la luz o en la oscuridad. Escuchar bien la palabra de Dios determina nuestro crecimiento espiritual. Y escuchar bien la palabra de Dios realmente demuestra la familia a la que nosotros pertenecemos. ¿Ok? Aprender a escuchar bien la palabra de Dios demuestra realmente a la familia a la cual nosotros pertenecemos. Y por eso el Señor Jesús terminó diciendo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es decir, el escuchar bien la palabra de Dios y el obedecer la palabra de Dios manifiesta realmente o demuestra realmente, evidencia realmente que yo tengo una relación genuina con Cristo Jesús. Esa es la realidad. Demuestra que yo tengo una relación genuina
con Cristo Jesús. Pero en el capítulo 8, versículo 22-25, es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos posterior a este sermón de Jesús, específicamente en cuanto a estas palabras de aprender a escuchar, y llegamos a una parte de la narrativa en la cual vamos a ver la deidad de Cristo Jesús, la deidad de Cristo Jesús, y vamos a ver el poder del Señor, ¿no es cierto?, del Señor, de los que pertenecen a la familia de Dios. Acá se va a demostrar el poder de Jesús, se va a demostrar realmente la deidad de Jesús, es decir, si alguien pertenece a la familia de Dios, vamos a ver quién es su Señor. Vamos a ver la autoridad de su Señor. Vamos a ver la soberanía de su Señor. Y acá en el Evangelio de Lucas debemos entender esto, ¿no es cierto? Principalmente Lucas nos presenta la vida de Jesús no como una colección de historias sueltas, sino cada sección tiene un propósito teológico, tiene un propósito de, como decía en Lucas capítulo 1, cuando le dice Lucas, ¿a quién? A Teófilo. Te escribo estas cosas para que sepas ¿qué? Para que sepas la verdad con certeza acerca de Cristo Jesús. Entonces lo que está haciendo Lucas es escribiendo para que nosotros podamos entender también la verdad acerca de Cristo Jesús y la verdad específica acerca de quién es realmente Jesús a la luz de que pertenecemos a la familia de Dios. A la luz de que pertenecemos a la familia de Dios. Y es muy importante, ¿por qué? Porque después de que Jesús les dice, mi familia son los que oyen la palabra de Dios y los que obedecen la palabra de Dios, ahora Jesús, ¿ok? Inmediatamente lleva a esta familia, a estos discípulos verdaderos, a estas personas que dicen creer en Él, los lleva a un escenario en el cual la fe de ellos va a ser probada. Los lleva a un escenario en el cual ellos van a demostrar si realmente entienden quién es como van a preguntar en el versículo 25, donde van a entender quién es que los vientos y las aguas le obedecen, le hacen caso. Él manda y le hacen caso. Y lo que Jesús va a hacer, mis hermanos, es probar esta confianza. Es decir, si realmente la confianza, si realmente la fe de los discípulos, está puesto en el objeto correcto. Es decir, a lo largo de la Escritura, vamos a darnos cuenta que Dios siempre prueba lo que afirma. Después de declararnos, ¿cierto?, quiénes son la familia de Dios realmente, lo que va a hacer Jesús es conducirlos a una situación en la cual esa identidad se va a hacer realmente visible. Es decir, ¿realmente son familia de Dios? ¿Realmente son discípulos de Cristo? ¿Realmente han confiado en Cristo? Es decir, ¿realmente no lo ven solo como alguien, ¿no es cierto?, que viene para ayudarles, sino lo ven realmente como el Señor del universo, como el Dios sobre todas las cosas? En este momento es donde Jesús les va a llevar a esta situación en la cual la teología de los apóstoles se pone a prueba, en el cual el carácter verdadero de Cristo se revela frente a ellos, en el cual la identidad del discípulo como tal tiene que purificarse. El discípulo tiene que crecer a la luz de esta escena en el mar de Galilea. Y para enseñarles a ellos y para demostrarles realmente si ellos pertenecen a la familia de Dios, ellos los lleva, ¿saben a dónde? Les lleva a un lugar donde ninguno de ellos podía hacer algo para salvarse. Les lleva a un lugar en donde ni siquiera su experiencia como pescadores les iba a ayudar. Les lleva a un lugar donde sus esfuerzos, donde sus recursos para salvarse a sí mismos no son necesarios, ni ayudan, ni se pueden realmente hacer uso de ellos. Y este lugar va a ser el mar de Galilea, en Lucas capítulo 8, versículos del 22 al 25. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta mañana y tarde? Porque seguramente si me dan 5 minutos va a pasarme hasta las 12:05 aproximadamente. Pero lo que queremos ver es esto, ¿ok? Queremos ver que Jesús revela que Él es el Señor soberano sobre todo. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, Jesús revela que Él es el Señor soberano sobre todo
para que los verdaderos miembros de la familia de Dios confíen plenamente en su autoridad. Para que los verdaderos miembros de la familia de Dios confíen realmente en su autoridad, haciendo ¿qué? Demostrando una fe genuina hacia Él. Demostrando una fe genuina hacia Él. Mi propósito es que al ver a Cristo Jesús, su poder demostrado al calmar la tormenta, nosotros podamos ver su autoridad y podamos responder con una fe genuina, con una confianza genuina en que Él es realmente el Señor del universo. ¿Y cómo vamos a ver esto? Primeramente, quiero mostrarles esto, ¿ok? Cómo Jesús guía intencionalmente a sus discípulos hacia la tormenta. Jesús guía intencionalmente a sus discípulos hacia la tormenta. Vamos al texto, versículo 22. Versículo 22. El texto nos dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos. ¿Quién entró? Acá es Jesús, ¿ok? Dice que aconteció un día que Jesús, podemos suplir ahí el sustantivo, que Jesús entró en una barca con sus discípulos. Y Jesús les dice algo, ¿ok? Jesús les dice algo. Pasemos al otro lado del lago. Y el texto nos dice que ellos partieron, navegaron. Acá tiene que ver con esa navegación en vela. Es decir, el texto nos está diciendo que en ese tiempo, ¿no es cierto?, no teníamos motor, no teníamos botes a motor, tenían para remar, sí, pero en este caso la idea es que el viento los está llevando a la dirección que ellos quieren llegar. Están velando, de alguna manera. Están navegando con la vela, ¿no es cierto? Y luego nos dice que mientras navegaban, otra vez Él se durmió. Él se durmió. Y acá es interesante que Lucas escoge no decir Jesús se durmió. Es como que está manteniendo el nombre de Jesús para el gran finale, para cuando Jesús se levanta, se despierta y calma la tormenta. Pero es interesante que, ¿no es cierto?, para Lucas él dice, y Él se durmió, y dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y dice el texto que vinieron a Él y le despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. En el grito, en la desesperación, no pueden articular muchas palabras. Dicen, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, esta pregunta yo quiero que cabe en nuestro corazón. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y luego dice que atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amado Dios, por favor, Padre, denos sabiduría para ver el texto, aprender del texto y ser transformados con su Espíritu Santo en nuestro corazón a la imagen de Cristo Jesús. Que podamos ser oidores atentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente, Jesús guía intencionalmente a sus discípulos hacia la tormenta. Observen la secuencia del texto. El texto nos dice que no son los discípulos los que le dicen a Jesús, vamos al otro lado del lago. No es la gente la que obliga a Jesús a ir al otro lado del lago. Hay una intención planeada de parte de Jesús que Él dice, pasemos al otro lado del lago. Hay una intencionalidad de poner a sus discípulos en una situación en la cual ellos deben confiar en su Señor, en la cual ellos son obedientes a su Señor en el mandato que les da. Es decir, Jesús les dice, vamos, pasemos al otro lado. Jesús los invita, Jesús los encamina. Y lo interesante es que Lucas no especifica cuándo sucedió esto. Dice que aconteció un día, ¿no es cierto? Aconteció un día. No sabemos, algunos dicen que fue entre marzo y octubre, pero dice que aconteció un día que Jesús en su plan soberano, en su intencionalidad de enseñar a sus discípulos, Él dice, vamos y pasemos al otro lado del lago. Es interesante, pero el pasemos, suena un poquito como suave, ¿no es cierto? Es como una recomendación de parte de Jesús, pero en verdad lo que el texto está diciendo es en un modo exhortativo. Es un modo exhortativo. ¿Qué significa? Es Jesús les está invitando a ellos a obedecerle. Jesús les está diciendo a ellos, hey, vamos conmigo. Les exhorto a que me acompañen. Les exhorto a que puedan confiar en mí
Es decir, hay una intención firme que inclusive funciona como una promesa. Es interesante esta parte. Pero Jesús los guía intencionalmente al mar de Galilea. ¿Con cuál promesa? La promesa de que pasemos al otro lado del lago. Ese es el Señor. Él les promete. Él no les dice, súbanse a la barca y vamos a ver lo que pasa. Súbanse a la barca y bueno, yo no respondo, yo me voy a dormir y allá vean ustedes. Es decir, su Señor es tan poderoso. ¿Ok? Es tan poderoso, tiene tanta autoridad que en las palabras de Él les dice a sus discípulos, súbanse a la barca conmigo. ¿Por qué? Porque vamos a pasar del punto A al punto B. Y les estoy pidiendo que me confíen. Es interesante cómo el texto nos introduce. ¿Y por qué es importante entender este modo exhortativo? ¿Por qué es importante entender que Jesús les está invitando a confiar? Porque si podemos entender un poco del mar de Galilea, ¿ok? Y vamos a ponernos un sombrero de profesores ahora, ¿ok? Para explicar un poco de geografía. Pero el mar de Galilea, como tal, está ubicado a 210 metros por debajo del nivel del mar, ¿ok? 210 metros por debajo del nivel del mar. Es decir, de acuerdo a los libros de geografía, es la depresión continental más profunda de la región. ¿Ok? 210 metros bajo el nivel del mar. Y esto crea lo que se conoce como un microclima. O sea, tiene su propia vida. Es decir, puede suceder inesperadamente un cambio en el clima que simplemente cambia todos los planes de los pescadores. No es algo predecible, es algo impredecible, es algo extremadamente inestable. Y no solamente eso, sino que está rodeado de montañas. ¿Ok? Está rodeado de montañas. Al oeste, los montes de Galilea. Al este, la meseta de Golán, que aproximadamente se eleva a más de 1000 metros de altura. Y al norte, el monte Hermón, que alcanza aproximadamente 2800 metros. Y este monte es el que proporciona continuo aire frío. ¿Ok? Ahora, si podemos hacernos la figura en la mente, ¿ok? Tenemos la profundidad y tenemos montañas. Ahora, ¿qué produce esto? Esto produce túneles de viento. Túneles de viento naturales, ¿ok? Es decir, los valles estrechos permiten que los vientos fríos desciendan, pero no descienden solo saludando como, sino descienden con violencia. Descienden con violencia, ¿hacia dónde? Hacia el aire cálido del lago, generando tormentas repentinas que los historiadores dicen que se podían elevar olas hasta de 2 o 3 metros. ¿Ok? ¿Y qué implicaba esto? ¿Por qué decimos todo esto? Porque había una, como llamaron algunos, una previsibilidad imprevisible. O sea, se sabía lo que venía, pero al mismo tiempo no se sabía lo que venía. Los pescadores conocían el clima, sabían leer el clima con habilidad, pero incluso ellos, debido a la naturaleza del mar de Galilea, podían ser sorprendidos. ¿Ok? No importaba el tiempo, podía ser que bajaba un viento poderoso, huracanado, y vamos a ver eso más adelante en el relato. Pero estamos viendo que Jesús los guía a una situación en la cual ellos tienen que confiar en Él. Es decir, Jesús de alguna manera no los está llevando a un lugar seguro, entre comillas, sino a un lugar donde la naturaleza misma, y vamos a ver en el relato, que es como que Lucas personifica la naturaleza. Es como que le da una personalidad a la naturaleza para demostrarnos que es violenta, que es fuerte, que no es un simple viento, sino que realmente puso el miedo en el corazón de los discípulos. Y Jesús los lleva a este lugar. Pero ¿qué es interesante acerca de esto? No solamente el hecho que Jesús lo lleva, sino es interesante que en el versículo 23, dentro de Jesús guiando a estos hombres de un lado al otro, diciéndoles que le tienen que confiar, ¿no es cierto? Tienen que confiarle. Es interesante que Jesús se duerme. ¿Ok? Versículo 23. Pero mientras navegaban, hay una promesa. Jesús les dijo, pasemos de un lado, ¿a dónde? Al otro. Pero, ¿qué pasa acá? Jesús se duerme, dice, mientras navegaban.
¿ok? Mientras el barco está moviéndose, mientras el viento está avanzando con las velas, empujando las velas, nos dice que Jesús se durmió. Acá no es solamente que Jesús estaba con un sueño ligero, sino el texto nos está diciendo que Él se durmió profundamente. Él estaba cansado, ¿ok? Jesús estaba cansado. Eso nos demuestra la hermosa belleza de la persona de Cristo Jesús. En su persona con dos naturalezas, una humana y una divina. Está cansado. Humanamente Jesús está cansado. Es decir, el sueño profundo muestra su humanidad real. Es decir, el sueño profundo demuestra que el estar día tras día con la gente, Jesús estaba cansado. ¿Ok? Jesús estaba cansado. Pero también entendemos que cuando Él duerme, nos dice el texto que se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Mis hermanos, yo creo que en la vida cristiana debemos entender algo muy importante, ¿ok? Cuando Jesús les dice a los discípulos, súbanse a la barca, pasemos al otro lado del lago. El Señor no está prometiendo a ellos que todo va a estar tranquilo en el lago. ¿Ok? Él le dice, yo te voy a llevar y yo voy a estar contigo. Y mis hermanos, muchas veces nosotros confiamos en el Señor Jesús solamente al principio. Y luego decimos, bueno, tengo que llegar. Porque Jesús me espera al final. Y a veces actuamos como que Jesús estuviera dormido en nuestra vida cristiana. Y mis hermanos, nuestra fe es probada. Y nuestra fe es probada diariamente. Y acá tenemos una promesa del Señor en la cual el Señor les dice, pasemos al otro lado del lago. Y mis hermanos, el Señor Jesús no promete que no habrá tormentas en ese caminar. Pero Él siempre promete su presencia soberana. Siempre promete su presencia soberana. Es decir, Él siempre está ahí. Si Jesús los lleva, ¿no es cierto?, para una promesa de pasar al otro lado del lago, ¿ok? Pero no necesariamente eso implicaba que no iba a haber esta tormenta en el mar. Y Jesús se duerme, mis hermanos. ¿Y qué revela esto? Esta es la segunda cosa, ¿ok? Jesús los guía, primeramente, intencionalmente. Jesús los guía hacia la tormenta. Pero segundo, ¿qué es lo que hace esta tormenta real, esta tormenta literal? Esta tormenta revela la fragilidad del corazón de los discípulos, pero también va a revelar la grandeza de la persona de Cristo Jesús. Es decir, esta parte, este contraste entre la debilidad humana, la debilidad pecaminosa del ser humano a no confiar en su Señor. Pero en medio de esto vemos la demostración grande del poder de Jesucristo, que a pesar de tener falta de fe en el barco, Él se va a despertar para demostrar su poder grandioso delante de ellos. Entonces vemos que el texto nos dice que desencadenó una tormenta, una tempestad de viento en el lago. Es decir, en este momento, mientras Jesús duerme, es como que el texto nos dice que acá hay un momento en que la situación escapa completamente del control humano. Esa es la idea. O sea, se escapa totalmente en la escena la barca del control humano. ¿Por qué? Porque nos dice que es como que una tempestad huracanada desciende sobre el lago. Esta idea es de una tormenta violenta, un torbellino, un vendaval repentino de gran intensidad. No es una lluvia ligera como las que recibimos en California, sino es un fenómeno natural peligroso. Acá la idea de la tempestad del viento en el lago es que estaba realmente, tenía la posibilidad de quitarles la vida. Esa es la idea. Era una amenaza real. Era una tormenta real, no era una metáfora para enseñar a sus discípulos. Es decir, ellos están luchando entre la vida y la muerte, porque están viendo que ellos no tienen control sobre la creación. Ellos son pescadores, tienen experiencia, pero aún así, cuando viene una tormenta poderosa, ellos no pueden controlarla, no pueden manejarla. Es interesante que Lucas, para describir la tormenta, utiliza una palabra que describe los huracanes. Es una palabra que puede describir un huracán.
Es una palabra que puede describir un torbellino violento, inclusive una tempestad marítima, pero que viene de pronto. Es decir, no pudieron prepararse. Vino de pronto. Cuando se dieron cuenta, lo que nos dice el texto es que vino la tempestad y se anegaban, ¿y qué? Y peligraban. ¿Qué quiere decir cuando dice se anegaban? Se anegaban. Acá simplemente quiere decir que se estaban llenando completamente de agua la barca. No sé si tenían tarritos de agua para sacar el agua, pero cada vez que sacaban uno entraban 3. Esa es la idea. O sea, desesperadamente sacaban el agua de la barca y caía más agua de la que estaban sacando. Esa es la idea. Entonces estaban negando. Es decir, estaban casi cubiertos de agua. Y acá es interesante que en esta realidad nos dice que peligraban. Ellos peligraban. Es decir, realmente su vida estaba en riesgo. Su vida estaba en riesgo. Y es interesante que esta palabra para decir que vino una tempestad de viento, normalmente se utilizaba para hablar de los vientos que súbitamente hundían a los barcos. Esa era la idea. O sea, si un pescador leía Lucas en ese tiempo, ellos entendían que este viento les va a hundir. Esa era la idea. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Si un pescador está leyendo esto, dice, uy, déjame leer el final, porque acá me pregunto quién sobrevivió de esto. Esa es la idea. Una tormenta que los va a destruir por completo. Y ellos lo entienden, ¿no es cierto? Porque ellos dicen, y vinieron a él y le despertaron. Versículo 24. ¿Y qué le dijeron? Mientras le estaban despertando, seguramente moviéndole a Jesús, y le estaban gritando, maestro, maestro, que perecemos. Y acá la palabra maestro, maestro la utiliza solamente Lucas. Es interesante esto. Se refiere a un supervisor, a un capitán. Okay, todavía les cuesta a ellos. Okay, todavía ellos no han entendido que están delante del Dios del universo. Ellos siguen viendo a Jesús, a alguien que sana enfermos, a alguien que da de comer, a alguien que realmente es muy sabio. Pero ahora ellos necesitan entender que la persona que está frente a ellos es Dios mismo en la carne. Pero el clamor de ellos es, maestro, maestro. Y dice que perecemos. En otras palabras es, estamos siendo destruidos. Es decir, es progresivo. Esa es la idea. Señor, progresivamente estamos siendo destruidos. Mis hermanos, este pánico que ellos tienen es un pánico real, no es imaginario. Imagínense que los discípulos, 4 de ellos siendo pescadores expertos, tal vez hubiéramos visto a Pedro decir, no, cálmense, tranquilos, esto va a pasar. Pero la tormenta sobrepasa la expectativa inclusive del experto. Y la interpretación de ellos desde esta situación es mortal. Esta situación es mortal. Es decir, hay una muerte inminente y hay una impotencia absoluta de que no puedo salvarme. Inclusive en Mateo capítulo 8, versículo 25, que es el paralelo de Lucas capítulo 8, el clamor es, Señor, sálvanos. Y luego Marcos en el capítulo 4 va a decir, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? O sea, nos da 3 gritos. No sé si los 3 los gritó Pedro, o fue Juan, o fue Jacobo, pero lo que nos está diciendo es que todos estaban gritando algo diferente. Señor, maestro, maestro, rabí, ¿acaso no ves que estamos pereciendo? ¿Acaso no ves que nuestra vida está en peligro? ¿Acaso no te importa nuestra vida? Me recuerda mucho la historia de Jonás. Cuando el barco está por hundirse por los vientos garrafales y todos comienzan a orar a sus dioses. Y le encuentran a Jonás y le dicen, ¿no vas a orar a tu Dios? Y él dice, soy yo el problema. Me botan al mar y esto se soluciona. Acá no era el caso. Acá todos los discípulos debieron ser echados al mar en Lucas. Porque todos ellos son faltos de fe en su Señor. Entonces ellos no entienden que tienen al Dios del universo frente a ellos. Y va a demostrarle, Señor, ese poder frente a ellos. Y sea con Mateo diciendo, Señor, sálvanos, sea con Marcos diciendo, no te importa que perezcamos.
vemos que hay un clamor que es tan desesperante. Y me recuerda también el texto de Mateo cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acá le decían maestro, le decían Señor, pero no significaba que ellos entendían que estaban frente al Dios del universo. No significaba que ellos sabían que eran parte de la familia de Dios. Lo llamaban por nombres. Pero ellos están dirigiéndose al que saben que ha demostrado un amor genuino por ellos. Y mis hermanos, podemos ver acá dos cosas. La primera, que ellos estaban atemorizados del mar, estaban atemorizados del viento, estaban atemorizados de la situación meteorológica que estaba pasando. Pero también podemos ver que ellos tenían dudas del cuidado de Jesús. Ellos tenían dudas del cuidado de Jesús. Pero leímos nosotros en el primer versículo que Jesús les dice, vamos, pasemos al otro lado del lago. Lo único que ellos tenían que hacer es recordar las palabras de su Señor. Lo único que tenían que hacer es recordar que su Señor les había prometido que van a pasar de un lado para el otro. Pero mis hermanos, esta tormenta real, esta tormenta literal, causó que el corazón de ellos realmente dude de en qué persona ellos tenían su fe. Pero sabemos que Dios es el que quiso llevarlos ahí. Sabemos que es Jesús el que se sube a la barca con ellos. Y sabemos que es Jesús el que otra vez va a venir a su auxilio, a pesar de su falta de fe. A pesar de que ellos no están procesando que están frente al Dios del universo. Y eso es lo tercero. Vemos que Jesús domina la creación y también confronta la incredulidad del corazón de los apóstoles. Dice en el versículo 24, cuando ellos le están gritando, ¿no es cierto? Cuando ellos dicen, maestro, maestro, dice que le despertaron. Jesús estaba cansado. Y dice en el versículo 24 que despertando él, otra vez dice despertando él, despertando Jesús, dice que reprendió al viento y a las olas y cesaron. ¿Y qué pasó? Y se hizo bonanza. Acá es muy importante, pero yo creo que si podemos entender esto, ¿no es cierto? Cuando Jesús se despierta, ¿okay? La figura es esta figura de un oleaje agitado, ¿okay? No es solamente estas olas del parque de diversiones, no. No, es un oleaje agitado, un mar revuelto, peligroso. Es decir, no solamente describe las olas, sino está describiendo un tumulto de agua que está viniendo hacia ellos. Esa es la idea. Golpea el barco, golpea a ellos. No sé si se cayeron al mar, eso no nos dice, pero lo que vemos acá es que primeramente Jesús no lucha contra el clima. Jesús no negocia con la naturaleza. ¿Ven esto? Él no se levanta y dice, déjeme ver si puedo hacer algo. No. Primeramente, Él demuestra este patrón bíblico del dominio divino sobre la tormenta. Él demuestra esto. Es decir, solamente Dios puede y va a dominar la tormenta. Esto comienza en dónde, es decir, solo Dios tiene autoridad para controlar, calmar, reordenar las fuerzas caóticas de la naturaleza. Esto comienza en Génesis 1, cuando el Señor habla y la creación ¿qué hace? Responde, obedece. Miren, acá fue, y esta idea es impresionante, la creación obedece a Jesús. ¿Y el corazón de los discípulos qué? Están temblando. La creación es más obediente que los propios seres humanos a su Señor. La creación entiende quién es mi Creador. Y mis hermanos, vemos este contraste acá, pero lo que vemos es que en toda la Escritura, mis hermanos, el único que puede hablar, ordenar, reprender a la creación y la naturaleza se somete es Dios mismo. Por ejemplo, Salmo 89:9, si van conmigo, por favor. Salmo 89:9. Miren lo que dice acá, y acá está hablando acerca de Dios mismo, de Yahweh, del Dios de los ejércitos, del Dios del universo. Y comienza en el versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad, ¿qué? Te rodea. Y dice acá, versículo 9, tú
tienes dominio ¿sobre qué? Sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, ¿qué? Tú las sosiegas. Qué hermosa prueba de la divinidad de Jesucristo. Salmo 107, versículo 29. Salmo 107, versículo 29. Miren lo que dice el versículo 29. Cambia la tempestad en sosiego. ¿Y qué hace? Y se apaciguan sus ondas. Hablando en el contexto del cuidado que Dios tiene por los suyos cuando clamamos a Él. Salmo capítulo 65, versículo 7. Dice, tú haces callar el estruendo de los mares. Job 38, versículo 8 al 11 nos dice que es Dios quien puso los límites al mar. Y les dijo, hasta aquí llegarán. Mis hermanos, vemos la deidad de Cristo Jesús, en la cual vemos que el mar no solamente es un cuerpo de agua, sino el texto de Lucas 8 lo presenta como indomable, como incontrolable, como esta persona personificada, el mar, de que llega y quiere destruir todo a su cargo, todo a su paso, pero solamente como algo que aquello que solamente Dios puede someter. Lo vemos a lo largo de la Escritura, que Jesús está ejercitando la autoridad que solamente Dios tiene. Segundo, lo vemos en el lenguaje de Lucas capítulo 8, cuando utiliza en el versículo 24 que Jesús se levanta. El lenguaje es hermoso, dice que Jesús se levantó y ¿qué hizo Jesús? Reprendió al viento, reprendió a las olas. Es decir, el texto nos dice que reprendió severamente, es decir, una reprensión autoritativa y una reprensión severa. Y esto se utiliza en el Salmo 106, versículo 9, para decir que Jehová mismo reprende al mar, reprende a las naciones, reprende a los poderes espirituales. Y este mismo verbo se utiliza acá en Lucas para hablarnos de que Jesús, utilizando la autoridad de Dios mismo, siendo Dios mismo en la carne, reprende la creación. Es hermosa esta parte, porque este mismo verbo aparece en Lucas 4:35 cuando Jesús reprende a un demonio. Lucas capítulo 4, versículo 41, Jesús reprende espíritus inmundos. Vamos a verlo en Lucas capítulo 9 con el endemoniado gadareno. Y en Lucas capítulo 4, versículo 39, cuando Jesús reprende a la enfermedad, a la fiebre, y le dice que se vaya. Esto solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer Dios. Y cuando Dios se levanta, mis hermanos, es decir, Jesús se levanta y habla a la naturaleza con autoridad. La reprende inclusive como que si la naturaleza está haciendo algo en ese momento que no debe estar haciendo y debe someterse a esa autoridad soberana. Es decir, acá los vientos naturalmente pasan y destruyen todo a su paso, pero están delante de la presencia de Dios mismo. Él lo reprende y para. Se levanta y es hermoso que apenas el Señor dice que cesaron y se hizo bonanza. ¿Por qué Jesús puede hacer eso, mis hermanos? Porque Él también es el Creador. La palabra nos dice en Juan 1:1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y luego nos dice más adelante que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, hablando de Cristo Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, antes de la creación, Él ya era. Colosenses 1:15-17. Él es la imagen del Dios invisible. Y dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas y en Él subsisten todas las cosas. Y para Él fueron hechas todas las cosas. Jesús está ejerciendo la autoridad que solamente a Él le pertenece. Es hermoso esta parte, mis hermanos. O sea, que Cristo no solamente crea, sino mantiene, sostiene, preserva. Es decir, si ustedes ven por qué las estrellas no se caen, por qué la tierra está sostenida en la nada, por qué la fuerza de gravedad funciona, ¿por qué? Porque es Cristo el que la mantiene funcionando. ¿Por qué nuestro cuerpo no muere?
¿Por qué estamos vivos el día de hoy? Porque nuestro Señor Jesucristo, el que nos mantiene vivos, el que nos preserva, porque nuestra vida está en sus manos. Entonces vemos en Lucas capítulo 8 que Jesús se levanta, reprende al mar, habla con la autoridad del Creador mismo. Y el texto nos dice que cesó de inmediato. No hubo una transición, no hubo como que bajaron de 60 millas por hora, 50 millas por hora, 40 millas por hora, y Jesús decía, esperemos, ya mismo baja, aguántense, ya no lloren, ya no teman, ya mismo. El texto nos dice que inmediatamente, sin transición, la calma fue tan repentina, así como comenzó la tormenta. Se detuvo de golpe. No hubo una calma progresiva, sino hubo una sumisión instantánea. Hubo una sumisión instantánea de parte de la creación. El mar parecía este gigante que va a matar a los discípulos. Pero no, se levantó el más gigante. Se levantó el Señor sobre todas las cosas. Y le dijo al mar, cállate. Y el mar se calló. Y el viento obedeció. Las olas se postraron. Ya no había más caos. Ya no había más caos. ¿Por qué? Porque el Dios del universo habló. Porque el Dios del universo habló. Mis hermanos, Él calma la tormenta porque Él creó los mares. A través de Él fueron creadas también inclusive las tormentas. Él controla todo eso. Está bajo su dominio, es decir, la tormenta no reinaba. Jesús les está mostrando que la tormenta no reina, sino que el que reina es ¿quién? El que está en el barco, el que estaba dormido. Él reina. Mis hermanos, Él es Dios, Él reina sobre todas las cosas. Y los discípulos tenían que entender esto, mis hermanos, que el Cristo que estaba durmiendo es el mismo que controla el cosmos. Porque Él siempre está gobernando, porque no está pasivo. Y lo que está diciendo Jesús es, luego en el versículo 25, cuando hay una tormenta, cuando se calma la tormenta, cuando se hace bonanza, ¿qué les dice? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces acá no hay una duda si tienen fe o no. No hay una duda si realmente ellos estaban tal vez faltos de fe. Sino acá la pregunta no es sobre la existencia de la fe, sino más bien sobre la ubicación de su fe. ¿Dónde está su fe? Es decir, ¿ustedes creen en algo? La pregunta es ¿en quién creen? Esa es la pregunta del $1,000,000. Es decir, la fe de ellos tal vez estaba en que el mar no se iba a levantar. La fe de ellos tal vez estaba en que el viento no iba a venir. La fe de ellos tal vez estaba en que apenas la tormenta comenzaba, iba a parar inmediatamente. La fe de ellos estaba no en la persona que les habló, sino en las cosas que le estaba dando. Y mis hermanos, Jesús no niega que ellos tengan fe, sino que pregunta por su ubicación. ¿Dónde está depositada su fe? Esa es la pregunta. ¿Dónde está su fe? Es decir, al ser enfrentados con esta revelación hermosa de Cristo Jesús siendo Dios, ¿dónde está su fe? Y esta es la pregunta más importante, porque Jesús les había dicho, pasemos de un lado al otro. Esa es la promesa. Es decir, yo voy a confiar en Jesús, que al principio me dijo Él que voy a pasar de acá para allá. Y Él tiene el control. Está bajo su poder. Está bajo su autoridad, está bajo su dominio. Él dijo, Él lo hará. Y en este caso, aunque ellos veían a Jesús descansando debido a que estaba cansado en su humanidad, su confianza debía estar en la realidad que Él es el Señor del universo, que Él es el Señor sobre todo. Y luego, lo que ellos hacen es esto, y con esto termino. Ellos dicen que estaban atemorizados y se maravillaban y decían unos a otros. ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas, qué es lo que hace? Manda, dice, Él manda. Ese es el punto. Acá la idea no es algo que Jesús hizo una vez y ya, sino acá está describiendo una característica constante de Jesús. Él siempre manda. A Él no le mandan.
A Él no le dicen qué hacer. Él dice qué es lo que debemos hacer. Él es el Señor sobre todo. Y acá la característica que están describiendo los discípulos de Jesús es que ellos reconocen que este Jesús, es decir, este Jesús que manda, no está sugiriendo solamente un evento puntual, sino más bien la capacidad permanente de Jesús de siempre mandar, porque Él es el Señor, porque Él manda la creación y la creación lo obedece. Entonces, si Él es la cabeza de la iglesia, que somos la familia de Dios, ¿quién es el que manda? ¿Y cómo debemos responder nosotros? Con fe, en obediencia a Él, con la fe puesta en Él, con nuestra mirada puesta en Él. Es decir, Él es Dios en la carne. Él es Dios en la carne. Y lo demostró de una manera gloriosa. Lo demostró de una manera que ninguno de ellos hubiera podido hacerlo. Es decir, acá la meta, mis hermanos, del texto no era que la tormenta se calme. No era el punto. El punto era realmente que Cristo Jesús sea revelado en su gloria como Creador y que al ver eso nosotros podamos responder con una fe genuina en Él diciendo, sí, tú eres Señor. Y si soy parte de la familia de Dios, entiendo, Señor, lo que tú dices, que tus hermanos, tus hermanas, tu mamá, son los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Porque acabamos de ver el poder de Cristo Jesús. Acabamos de ver su autoridad, mandando a la creación, al viento, al agua, para que se calme. Y mis hermanos, debemos reconocer esto. Debemos reconocer esto, que nuestra vida ha sido puesta para conocer a Cristo Jesús a través de la palabra. Y cada vez que lo conocemos aún más, nos damos cuenta de la belleza de su persona. Y lo único que resta para nosotros es responder en fe, en obediencia a su palabra, sabiendo que Él es el que manda, no yo, sabiendo que por la autoridad que Él tiene, Él es el que pone las reglas en mi vida, es decir, Él es el que domina. Si Él domina la creación, Él también me domina a mí. ¿Por qué? Porque yo también soy creación. Porque no soy Dios, yo fui creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Y mis hermanos, debemos entender esto cuando nos respondemos o nos hacemos esta pregunta, ¿quién es este? Que podamos decir, Él es Dios, Él es Señor, Él es Salvador. Que podamos responder con fe. No solamente en una ocasión, sino todos los días de nuestra vida. El saber que Él está en control. Mis hermanos, cada situación que ustedes pasen en su vida tiene el propósito de revelar nuestro corazón, de demostrar nuestra incredulidad, pero de a través de la palabra mostrarnos la belleza de aquel que murió por nosotros. Y que dejemos atrás la incredulidad y que sepamos que si Él dijo algo, si Él dijo pasemos de un lado por el otro, mi trabajo es confiar en aquel que me dijo voy a pasar de un lado por el otro. Y mis hermanos, seguramente en su vida hay pruebas en este momento, ¿ok? Cristo manda, que esa sea nuestra convicción. Cristo manda y que su fe esté puesta continuamente en Él. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por su palabra. Señor, gracias porque confiamos en usted, porque usted nos escogió a nosotros primero. Y rogamos, Señor, que en su gracia podamos, Señor amado, caminar todos los días de nuestra vida en una confianza genuina en lo que usted ha hecho y ha dicho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.